Dios les bendiga y muy buenas noches. Qué bueno estar nuevamente aquí en este espacio donde compartimos todos los miércoles para aprender un poco más de la palabra del Señor a través de este estudio bíblico. Se reciba un cordial saludo y un saludo fraternal a nombre de este que les habla el pastor Pedro González, a nombre de nuestra congregación, la primera iglesia bautista de Cupey, que para nosotros es un placer, es un privilegio que usted esté conectada con nosotros en esta noche, listo o lista, ¿verdad? Para poder comenzar el estudio de la palabra del Señor, que es la continuidad, ¿verdad? La continuación del estudio bíblico que hemos realizado del Evangelio de Marcos. Recuerde, como le dije, que esta es la voz de la primera iglesia bautista de Cupey, que está localizada en la calle Astor, en el 728 de la calle Astor de la urbanización Venus Garden en Cupey, San Juan, Puerto Rico. Así que allí siempre estamos esperando para que usted nos visite y comparta con nosotros en uno de nuestros servicios. Si usted estuvo viendo, ¿verdad?, la introducción del programa antes de comenzar, ahí estaba toda la programación que estuvimos pasando, ¿verdad? Aprovechamos esa introducción para que usted pueda ver toda nuestra programación semanal, y al final de este estudio, al final en el cierre también, vamos a estar en el video de cierre también mostrando nuestra programación semanal para que usted pueda conectarse y compartir con nosotros cada día, ¿verdad?, la semana que usted desee compartir con nosotros. Nuestra hermana Sheila Rivera nos escribe: pastor, muy bonito la decoración y la armonía de colores de su estudio, me gusta mucho. Gracias Sheila. Así para que usted sepa, esto no es background inventado, esto es de verdad, ¿ok? Esto es, ¿verdad? Todo lo que usted ve por ahí, las fotos, las lucecitas, todo eso, ¿verdad? Decimos, ¿verdad?, que es de verdad, porque hay algunas transmisiones que usted ve, ¿verdad?, que se ve un fondo precioso y es un background virtual, no es real, es una foto que se pone detrás y usted ve a veces libros y muchas cosas. En este caso no, eso es real, eso es realmente decoración, ¿verdad? Que mi esposa Josie nos ayuda mucho, ¿verdad? Me ayuda mucho para mantener esa decoración al día, y estas flores preciosas aquí cerquita, ¿verdad? Para poner todo, ¿verdad?, al día. Así que gracias, Sheila, por fijarte, ¿verdad? Y nada, la idea es, ¿verdad?, que usted se sienta cómodo, ¿verdad?, y cómoda cuando usted esté viendo el estudio, no solamente escuchando la palabra del Señor y el estudio que realizamos, sino que visualmente sea un lugar cómodo y que usted se sienta a gusto, ¿verdad?, de estar escuchando y viendo el estudio bíblico. Así que gracias, Sheila, por ¿verdad?, ese detalle, ¿verdad?, de darte cuenta. Y nos vamos por aquí. Esto está ya fácil, eso no es ningún problema. Y nos identificamos por aquí. Y ya estamos listos para comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche. Como dije, vamos a comenzar en esta hora compartir el capítulo 6. El capítulo 6. Déjenme ver por aquí que me está escribiendo Saúl desde Colombia. Me gustaría estar con ustedes, pero Dios proveerá. Claro que si en algún momento dado, Saúl, en algún momento dado, Dios abrirá las puertas para que puedas tú compartir, o quizás nosotros compartir por allá. Nunca se sabe, ¿verdad? La cosa es que de alguna forma podamos compartir un poquito más unidos. Así que oremos para que esa oportunidad se nos dé, tanto de oír allá que tú vengas acá de alguna manera. Nada, como dije, vamos a comenzar la continuación del estudio bíblico del Evangelio de Marcos. Este es el sexto capítulo de Marcos. Mire, esto ha sido bastante largo, son unos cuantos capítulos, vamos por el sexto, pero es que hemos ido con calma, ¿verdad? Cubriendo una cosa a la vez. Saludo a Carmen Jiménez, que está por ahí también, que nos envía un corazoncito. Carmen, Dios te bendiga. Y para mi hermana Zoraida, que también envía saludos. Bendiciones para ti, querida hermana. Como dije, nos ha tomado un tiempito, ¿verdad?, este Evangelio de Marcos. Pero yo creo que lo hemos aprovechado muy bien, porque hemos ido con calma, discutiéndolo, aportando a ustedes siempre sus escritos. Así que yo creo que ha sido muy provechoso. Edna Evelyn me escribe: pastor, llegó, van 30. Gracias, Edna Evelyn, por estar pendiente. Mire, yo estoy aquí dando el estudio, pero yo sigo viendo los comentarios y yo me muero de la risa, porque siempre ustedes me le escriben alguna cosita. Así que, y Glory, saluda, celebrando que ya hay los 30. Gloria a Dios. Nada, saludos también para ti, Carmen Jiménez, en esta hora. Pues nada, vamos a comenzar el estudio del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Siempre cuando comienzo un capítulo, siempre, ¿verdad? No voy a hacer un repaso completo. Mientras más avancemos en los capítulos de este Evangelio, más complicado sería hacer un repaso, porque es mucho más material. Pero siempre es bueno, ¿verdad?, una cosa, ¿verdad?, por lo menos general, siempre repasarla. Así que
Mire cómo son las cosas, y para tratar de resumirlo de una manera, ¿verdad?, sencilla. Recuerden que lo que hemos dicho desde un principio, en el primer estudio, y también hemos dicho en en los repasos que hemos dado a lo largo de todos estos estudios del Evangelio de Marcos. Importante, el Evangelio de Marcos, como hemos dicho anteriormente, es el primer evangelio de los 4 evangelios que están en la Biblia. El Evangelio de Marcos es el primero que fue escrito. Yo sé que en su Biblia usted tiene primero el Evangelio de Mateo, como prácticamente todas las Biblias, ¿verdad? Pero Mateo, aunque aparece en primer lugar en el orden que usted tiene en su Biblia, realmente el Evangelio más antiguo, el primero que se escribió de los 4, fue el de Marcos. Además de que es el más antiguo, recuerde también que es el más corto, el más cortito de los Evangelios. Recuerden también que cuando hablamos de este evangelio, hablamos, ¿verdad?, que su autor, Marcos, se entiende, ¿verdad? Hay diferentes versiones, pero se entiende que hay una gran posibilidad de que sea Marcos el joven que acompañó en un momento dado a Pablo en su primer viaje misionero, junto, ¿verdad?, a su compañero de viaje, y que los abandonó, ¿verdad?, en un momento dado, porque la cosa se puso dura, ¿verdad?, y regresó. Y que posteriormente fue causa, ¿verdad?, de una discusión entre Pablo y Bernabé, ¿verdad?, en el segundo viaje, porque Bernabé quería llevarlo nuevamente, Pablo no quería llevarlo, así que hubo una separación. Así que posiblemente este ha sido Marcos, y este Marcos posiblemente tenía mucho contacto con el apóstol Pedro. Se piensa que parte de lo que él escribe es gracias a lo que escuchó del apóstol Pedro. Además de todo esto, también recuerden que hemos cubierto a lo largo de este capítulo, de estos capítulos hasta el capítulo 6, que la inmensa mayoría de lo que hemos cubierto en estos primeros 5 capítulos, el sexto el que vamos a cubrir hoy, pero estos primeros 5 capítulos, la inmensa mayoría acontece en Capernaum, ¿verdad?, que es la ciudad en donde Jesús se estableció y desde la cual él comenzó, ¿verdad?, a dispersar su ministerio a lo largo de las diferentes regiones del área donde él vivía. Así que Capernaum es una ciudad relativamente bastante grande, comercial, una población bastante grande, donde había una buena población de una buena comunidad judía que vivía en Capernaum. Había una sinagoga, lo mencionamos en varias ocasiones, hasta enseñamos en un momento dado una foto de las ruinas, en donde todavía se ven las ruinas de la sinagoga, la casa quizás de donde Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro. Así que lo que hemos leído hasta ahora, estamos concentrados en algunas salidas como a Gadara, a otras aldeas cerca, pero en términos generales nos hemos mantenido en la región de Galilea, y específicamente en la ciudad de Capernaum, en donde se ha desarrollado la inmensa mayoría de lo que hemos cubierto hasta ahora. Así que siempre, bueno, todo esto lo hemos cubierto, pero como dije, siempre cuando comenzamos un nuevo capítulo me gusta, aunque sea de forma rápida, ¿verdad?, repasar todas estas cosas que son sumamente importantes. Y siempre, también que lo mencioné en un momento dado en uno de los estudios, recuerden que Marcos, hacer el primer evangelio de los 4 que tenemos en nuestro canon, ¿verdad?, en nuestra Biblia. Marcos, hacer el primer evangelio, se entiende que tanto Mateo, quien escribe el evangelio de Mateo, al igual que quien escribe el evangelio de Lucas, ambos al escribir sus respectivos evangelios, tenían en la mano ya el evangelio de Marcos. O sea que Marcos no solamente es el primero, sino que sirve de referencia, ¿verdad?, para lo que escribió Mateo y para lo que escribió Lucas. Así que cuando usted busque en los evangelios de Mateo y el evangelio de Lucas, si usted, todo eso que usted ve que está en los tres, que está contenido en esos 3 evangelios, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, es una alta posibilidad de que estén en los 3, porque tanto Mateo como Lucas, pues obviamente lo usaron como referencia de Marcos, y por eso es que están ahí, ¿okay? Obviamente hay ciertas cosas que solamente las tiene Mateo, pues se entiende que eso fue información aparte que consiguió Mateo. Creo que el ejemplo más fácil para entender esto es sobre el nacimiento de Jesús. Marcos no cubre el nacimiento de Jesús,
Así que por lo tanto, cuando usted busca la historia del nacimiento de Jesús, que contiene Mateo y que contiene Lucas, usted se va a dar cuenta que obviamente esa información no le llegó a través del Evangelio de Marcos, sino de otras fuentes, que obviamente tampoco fue la misma fuente, ni la de Mateo ni la de Lucas, fue la misma fuente, porque Mateo narra una parte y Lucas narra otra parte. Uno lo narra más desde la perspectiva de María, otro lo narra más desde la perspectiva de José. ¿Okay? Así que por lo tanto posiblemente eran fuentes diferentes, solamente una de Mateo, solamente una de Lucas. Aunque hay algunas historias dentro del Evangelio de Mateo y de Marcos que sí coinciden, que son más o menos iguales. Ahí se entiende que entonces fueron de una fuente que se entiende fue la fuente Q, ¿verdad? Que es como se denomina esta fuente de donde se sacó la información que contienen Mateo y Lucas, pero que no se encuentra en Marcos. Y lo que solamente tiene Mateo, pues que es solo Mateo, y lo que tiene Lucas es que es solo Lucas. Fueron de fuentes particulares de ellos dos. Todo esto a nivel solamente de repaso, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que ya hemos hablado de esto anteriormente, pero siempre es bueno ir nuevamente y repasar todas estas cositas. Explicado todo esto, vamos entonces a comenzar con el capítulo 6 para irnos ubicando, ¿verdad? En lo que acontece en este capítulo. ¿Ok? Así que comenzamos rápidamente. Y la primera historia que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos es cuando Jesús es rechazado en Nazaret, en su ciudad natal. ¿Ok? Eso se encuentra en Marcos en el capítulo 6, obviamente, que es que estamos cubriendo esta noche, los versículos del 1 al 6a. Cuando pongo el 6a es que hay una división ahí en ese versículo, ¿verdad? Entre esta historia que vamos a estar discutiendo ahora y la próxima, ¿verdad? No siempre, escúcheme bien, no siempre, a veces pensamos, ¿verdad? Que cuando termina un versículo, termina un capítulo, ahí que se termina la historia, a veces hay que tener mucho cuidado, no necesariamente es así, hay veces que usted tiene que cortar la historia o comenzarla un poquito antes, un poquito después, porque lo que usted conoce ahora como los versículos, que son ese numerito que acompaña después de los capítulos, esos números que tiene cada versículo, esos números se pusieron siglos después, eso no era parte originalmente de lo que eran las escrituras, ¿verdad? De lo que eran las Biblias originales, entiéndase la Septuaginta, ni tampoco de la otra versión que era en hebreo, de ninguna, ¿verdad? Del texto masonérico, ¿verdad? Que son los dos textos más antiguos, no tenían números de versículos. Alguien posteriormente en el camino, eso sería otro estudio, fue quien le comenzó a poner capítulos y posteriormente le pusieron versículos para poder buscar más rápidamente, ¿verdad? Los pasajes. Okay, así que esos números se pusieron basados en ciertas cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente definen dónde comienza y termina una historia. Así que tener mucho cuidado cuando leemos un capítulo y decimos, no, leímos hasta este versículo porque aquí es que termina, ¿verdad? Y muchas veces hay un subtítulo que también le pusieron acá, que tampoco es parte de la escritura. Esos títulos que tienen cada fracción de las escrituras, tampoco es del original de las escrituras. Y pensamos que esa es la historia. Hay veces que hay que tener cuidado porque puede irse un poquito antes, un poquito después y no queremos, ¿verdad?, perderle sentido. Explicado todo eso, vamos entonces a leer Marcos 6 del versículo 1 a la primera parte del versículo 6. ¿Okay? Y leemos así la palabra poderosa y hermosa de nuestro soberano Dios. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. ¿Ok? Poderosa la palabra de nuestro Dios. Mire, vamos a ubicarnos en algunas cositas que yo creo que son importantes, ¿verdad? A mí siempre me gusta poner en contexto las cosas y también a veces ubicarnos en cuestión de región cuando estamos hablando.
Este pasaje habla que Jesús, ¿verdad? Recuerden que dije al principio que gran parte de las historias han sucedido en Capernaum, en la ciudad de Capernaum, aunque hay algunas ciudades, algunas historias en otros lugares, como fue en Gadara, ¿verdad? Donde liberó al endemoniado Garadeno. Pero la inmensa mayoría, como he dicho en varias ocasiones, ha sido en Capernaum. Esta historia que se está narrando en este momento, Jesús se encuentra en Nazaret, ¿verdad? Que es la ciudad donde él creció, ¿ok? Recuerden, ¿verdad? Que por las escrituras, ¿verdad? Entendemos que Jesús nació en Belén, ¿verdad? Es lo que narran, no el evangelio de Marcos, pero sí los otros dos evangelios, tanto el de Mateo como el de Lucas, que él nació en Belén, pero que posteriormente regresaron nuevamente a Nazaret. Hay uno de los evangelios que lo envía directamente de Belén a Nazaret. Hay otro de evangelios que antes de enviarlo a Nazaret, ¿verdad? Dice que pasó por Egipto huyendo, ¿verdad? De la matanza de los niños. Pero lo importante es que regresa nuevamente a Nazaret. Y Nazaret es la ciudad donde Jesús crece. Y Nazaret es parte de la región de Galilea. Déjeme ubicarle por este mapa que usted tiene por aquí, cerquita. Si usted se fija, esto que está aquí es el mar de Galilea, ¿ok? El mar de Galilea que hemos cubierto ya en varias partes del estudio. Es el mar de Galilea, y la región de Galilea, que es donde Jesús vivía, es todo esto que usted ve acá, todo esto. Desde que se me fue el... Ahora sí. Ahora, todo esto que usted ve por aquí, todo eso es la región de Galilea. Todo eso es la región, es una región, no es un pueblo. Recuerden, Galilea no es un pueblo, no es una ciudad, es una región, ¿verdad? Como decir aquí, más fácil, ¿verdad? Quizás que verlo en Puerto Rico, porque aquí usamos tanto las regiones, pero quizás cuando hablamos en Estados Unidos, el estado de la Florida, el estado de Massachusetts, el estado de Nueva York, el estado de Georgia, o sea, son diferentes estados, y dentro de estados hay muchas ciudades, pero aquí pasa lo mismo. Esta es una región de tierra en la cual hay diferentes ciudades, y dentro de la región de Galilea, que es donde Jesús, ¿verdad?, crece, hay diferentes ciudades, como por ejemplo Nazaret, que es la que estamos haciendo referencia ahora. Obviamente, para que usted vea eso que yo estoy marcando en rojo en el mapa, yo sé que está muy pequeño quizás para que usted lo vea, pero si usted me permite, déjeme pasar a la próxima. Aquí obviamente se ve mucho mejor, ¿okay? Si usted se fija nuevamente, como estaba diciendo, esto es el mar de Galilea. Esta es la ciudad de Capernaum. Ahí es que Jesús, ¿verdad?, ha estado habitando, viviendo, y donde se ha narrado gran parte de lo que ha acontecido hasta ahora en el Evangelio de Marcos. Pero dice en la parte que estamos leyendo ahora que él se movió en un momento dado a Nazaret. Eso es otro que yo marqué en rojo ahí, ¿verdad?, con flecha que sea bien grande, como está señalado. Ahí es Nazaret, ¿ok? Esa es no una ciudad, pero un pueblo pequeño, una aldea, un pequeño pueblo llamado Nazaret. Ahí es que Jesús pasó su niñez y parte de su juventud. Ahí fue que él creció, se desarrolló, y obviamente, siendo un pueblo pequeño, la mayoría de los habitantes se conocían. Así que Jesús debía conocer a la gente de allí, y la gente de allí debía conocer a Jesús, ¿ok? Jesús no comienza su ministerio allí directamente, de acuerdo como lo narra Marcos, sino que lo comienza en Capernaum, que es la ciudad que estamos hablando. Pero en Nazaret, que es donde él creció, en esta parte que estamos leyendo, dice que él regresa en un momento dado a Nazaret, ¿ok? Vamos a ir para atrás. Una cosa, un momentito, ¿ok? Y cuando dice que regresa allá a Nazaret, lo hace con sus discípulos, no lo hace solo. Él regresa con sus discípulos allí a la ciudad, al pueblo de Nazaret, ¿ok? Seguimos. ¿Okay? ¿Qué hace Jesús allí en Nazaret? ¿Qué cosas acontecen? ¿Qué es lo que sucede allí en Nazaret cuando Jesús va a visitarlo? Lo primero que dice es que Jesús, como era su costumbre, cuando llegó el sábado, fue a visitar la sinagoga del pueblo, de allí de Nazaret. Pues y repito, una sinagoga donde tenían que conocerlo. No es que fuesen sus amigos más cercanos, no es que conociesen los detalles de él o de su familia.
pero debían conocerlo, porque ya Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, siendo un pueblo pequeño, debían conocerse. Esa comunidad que llegaba a esa sinagoga debería conocerse, porque eran a fin de cuentas judíos los que asistían a la sinagoga. Así que él visita esa sinagoga y dice que allí estando en la sinagoga él comienza a enseñar, ¿verdad? Siempre a la sinagoga se le permite a quien está participando el pasar al frente, leer las escrituras, hacer una explicación, un proceso, ¿verdad? Dentro de lo que es la liturgia judía. Y Jesús llega a esa sinagoga y comienza a enseñar a la gente que está allí. Y la gente obviamente comienza a escucharlo. ¿Okay? Pero ¿cuál fue la respuesta de esta gente cuando comienza a escuchar a Jesús y a ver, ¿verdad?, quién era este que les estaba enseñando en ese momento? ¿Cuál es la reacción, la respuesta de la gente que estaban allí en la sinagoga escuchando, ¿verdad? Pues la reacción de ellos fue una reacción de asombro. Ellos se asombraron. ¿Ok? ¿Por qué se asombraron? Mire, si leemos el pasaje con detenimiento, por tres cosas básicas. Ellos se asombran por tres cosas básicas. Lo primero, por la sabiduría de las palabras de Jesús. Ellos escuchan y se dan cuenta que aquel que está hablando tiene sabiduría, que lo que está diciendo es profundo, que tiene una gran sabiduría el contenido que está compartiendo la persona que está al frente, enseñándoles en ese momento. Así que lo primero que les asombra es que esa persona que está al frente es una persona sabia, que tiene unas palabras sabias las que está compartiendo con ellos. Lo segundo que les asombra a ellos es por el poder que tenía Jesús de realizar milagros, ¿verdad? Hasta ese momento no se ha mencionado nada. Allí en Nazaret específicamente, hasta esta parte, no se ha mencionado nada de ningún milagro que haya realizado Jesús. Así que una de dos. O antes de llegar a la sinagoga, porque recuerden que no fue que Jesús llegó sábado. La Escritura dice que él llegó allá a Nazaret y cuando llegó el próximo sábado, aparentemente él llegó durante la semana, pasaron unos cuantos días y el sábado, que es el día, ¿verdad?, donde ellos acostumbraban a ir a la sinagoga, Jesús asiste. O sea que ya había pasado 3, 4, 5, 6 días, ¿verdad? No especifica en qué día de la semana él llegó, pero sí, habían pasado unos cuantos días él en Nazaret y por lo tanto hay una posibilidad de que él haya realizado algún milagro, ¿verdad? En ese tiempo de espera no está registrado, no debe asombrarnos, no todo lo que hizo Jesús está plasmado en las Escrituras, ¿verdad? De hecho, la misma Escritura lo dice, ¿verdad? Que si fuesen a realizar todo lo que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros, ¿verdad?, del mundo, porque realizó mucha obra. Pero es posible que Jesús haya en un momento dado realizado un milagro del cual los habitantes de Nazaret hayan sido testigos. O la otra opción es que quizás no había hecho ningún tipo de milagro en Nazaret, pero su fama de lo que él había hecho en Capernaum y en otras aldeas y ciudades que él había visitado, es posible que esa fama se haya corrido. Tampoco sería nada raro, nada de extrañarnos, porque recordemos que cuando estaba en Capernaum iba gente de muchas otras ciudades y de otras regiones muy lejanas, iban a escuchar a Jesús y a llevarle los enfermos. Así que por lo tanto Nazaret, aunque quedaba retirado de Capernaum, no estaba tan lejos como otras ciudades que ya la voz había corrido. Así que es una posibilidad que en Nazaret también supiesen de los milagros que Jesús había realizado. Así que una de dos. O durante esos días previos a ese sábado que él va a la sinagoga, él ha realizado algún tipo o algunos tipos de milagros así en Nazaret, o su fama o las noticias de los milagros que había realizado en Capernaum y en otros lugares ya había llegado a Nazaret. La cosa es que había conocimiento de los milagros que hacía Jesús. Por lo tanto, el segundo punto por el cual se asombran aquellos que están en la sinagoga escuchándolo es que estaban asombrados, ¿verdad?, por el poder que él tenía de realizar milagros. Eso es lo importante. Fíjense si lo hizo en Nazaret o lo hizo en otro lugar y fue la noticia de lo que llegó. La gente estaba asombrada por el poder que había en este hombre y los milagros que realizaba a través de ese poder que moraba en él. ¿Okay? Y lo tercero, en cuanto al asombro de estas personas, que es muy importante seleccionar por qué se asombraban, porque estas personas lo conocían. Primero, vuelvo y repito, estaban asombrados por la sabiduría de las palabras que compartía Jesús. Segundo, estaban asombrados por el poder, ¿verdad?, que este hombre tenía a realizar milagros. Y tercero, estaban asombrados porque lo conocían, sabían quién era él, sabían quién era su familia. De hecho, mencionan a sus hermanos, mencionan, aunque no por nombre, pero a sus hermanas, mencionan, ¿verdad?, de qué familia proviene. O sea, ellos están asombrados porque conocen al que está hablando, pero no pueden asociar
al Jesús que ellos conocían cuando vivía en Nazaret, no lo pueden asociar con el Jesús que está hablando allí con sabiduría y realizando milagros a través del poder que había en él. Algo no les cuadraba, algo no les funcionaba, que nosotros lo entendemos ahora. Era simplemente prejuicios, ¿verdad? Tú eres uno más de nosotros, tú saliste de aquí mismo. O sea, ¿de dónde viene ahora tanta palabra sabia y tanto poder? Si tú eres uno de nosotros, ¿no será más bien, quizás pensaban ellos, que en ese viaje, una vez que salió de Nazaret, aprendió a hacer trucos o a engañar a la gente hablando? No sé. Hay que ver lo que había en la mente de estas personas, pero lo importante es que parte del asombro que había en ellos es que lo conocían a él y conocían a su familia, conocían a sus hermanos, a sus hermanas, conocían de dónde él procedía. Y como lo conocían, se negaban a creer en él. No aceptaban, no podían creer en el mensaje que él estaba compartiendo. ¿Ok? Había un prejuicio en ellos. Y esto es importante porque hay ocasiones que para el ser humano en nuestro tiempo es más difícil compartir el evangelio con quienes no conocemos que con quienes nos conocen. ¿Por qué? Porque quienes nos conocen, puede haber dos alternativas. Nos conocen y saben, ¿verdad? Como dice el dicho popular, saben de la pata que cogíamos. Sabes que no somos tan perfectos ni tan espirituales y conoces quizás hasta de nuestros errores. Eso es una. Pero la segunda puede ser que tampoco crean en nosotros, porque hay una especie quizás de celo, de envidia o de malestar, porque les es difícil comprender que alguien igual que ellos o ellas, hablando de personas que quizás nos conocen, puedan estarle enseñando, ¿verdad?, a ellos. Sea cual sea la razón, lo importante es que esa gente no quería escuchar el mensaje de Jesús. No lo aceptaban, no lo querían recibir. Aun cuando reconocían que había sabiduría en sus palabras, aun cuando reconocían que había poder en él para poder realizar los milagros que había, el conocimiento que tenían de Jesús les impedía creer en el mensaje que él traía. Por eso es importante nosotros cuidar de nuestro testimonio. Y mire que muchas veces nosotros mismos somos el enemigo número uno de nuestro testimonio, con nuestros errores, con nuestros desaciertos, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestra imperfección. Nosotros mismos podemos crear una barrera que impida que nuestro testimonio pueda edificar a otras vidas. Y peor aún, podemos levantar un testimonio que de una forma u otra opacan el mensaje de esperanza y de salvación que Dios quiere llevar a los seres humanos muchas veces a través de mí. ¿Okay? No significa esto que si usted ha cometido errores en su vida, que si usted es imperfecto, que si usted ha fallado, usted esté incapacitado de llevar el mensaje de Dios o que Dios no puede utilizarlo. No es eso lo que estamos diciendo. La misericordia de Dios es grande, pero se convierte en algo mucho más problemático cuando se está. Dios es poderoso. Y Dios, si quiere alcanzar una vida y quiere utilizarlo, usted lo va a hacer como quiera. Mira, me va a utilizar a pesar de mí mismo, de mi imperfección. Porque a fin de cuentas no soy yo, es Dios, ¿verdad? El que a fin de cuentas, el que hace la obra. Pero el problema es que cuando yo no me preocupo por cuidar ese testimonio, se puede hacer mucho más cuesta arriba el poder realizar la labor para la cual Dios nos está llamando. Y entonces, obviamente, todos somos imperfectos, hemos cometido errores. Pero de acuerdo a la magnitud de los errores que cometemos, muchas veces el proceso de recuperación, ¿verdad? El proceso para quizás recuperar un grado aceptable de credibilidad puede ser un proceso largo, tedioso y a veces hasta doloroso en ocasiones. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Ese aspecto de que la gente alrededor me conoce. Claro, en el caso de Jesús, Jesús era Dios. Jesús en ese aspecto era perfecto, no había pecado en él, su testimonio era incuestionable, pero aún así el ser humano, aun cuando su testimonio era, ¿verdad?, no se podía cuestionar, aún así el ser humano es muy complicado y le da trabajo entender que otro ser humano que tiene quizás el mismo origen que él o que ella les pueda tratar de enseñar algo, ¿okay? Algo que nos da trabajo entender a cada uno de nosotros. ¿Okay? Continuamos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
¿Okay? Fue sencilla, ¿verdad? Y la voy a leer literalmente porque es sencilla la respuesta de Jesús ante esta realidad de que él no, la gente no creía en él, no podía aceptarlo. Dice, entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia, ¿verdad? Marcos 6:4, como decía ahorita, donde más difícil es llevar el mensaje de esperanza y de salvación de Jesús es entre aquellos que nos conocen, porque nos conocen. Y es ahí, ¿verdad? El esfuerzo que tenemos que poner, que a pesar de que hayamos cometido errores en el camino, a pesar de que quizás a esa misma gente que amamos le hemos fallado en ocasiones, es ahí la importancia, ¿verdad? De poner nuestra parte para reconstruir un testimonio que permita que ese mensaje del Evangelio fluya libremente y llegue a los corazones, a los oídos que tiene que llegar. ¿Okay? Saludos por ahí a Norbert, dice ese Norbert es nuestro hermano Pedro Matías. Bendiciones para ti, Pedro, en esta hora. Qué bueno saludarte. También está por ahí nuestra hermana Nilsa Santiago. Un abrazo, dice apretado. Dios te bendiga, le dice a alguien por ahí. Y Lucil Torres, saludos pastor y amados hermanos. Lucil, Dios te bendiga y qué bueno que estás por allá con nosotros. ¿Okay? Continuamos por aquí. Ok, ahora el aspecto que dice el pasaje en cuanto al impedimento para que pudiesen creer en el mensaje que Jesús les estaba compartiendo, ese impedimento era, según el pasaje, es la incredulidad. ¿Ok? La incredulidad era el impedimento, ¿verdad? Para que ese mensaje llegase a esos corazones. ¿Okay? Es importante señalar que la incredulidad que se menciona en este pasaje, ¿verdad? Que estamos leyendo en este momento, es una incredulidad comunitaria, no individual. ¿Okay? ¿Por qué yo digo esto? Porque si usted lee el pasaje con calma, el problema es que ellos como comunidad, como pueblo, no creían. Sí había personas de forma individual que sí creían. De hecho, el mismo pasaje dice que, aunque dice que no pudo realizar muchos milagros, sí dice que pudo sanar a algunos, ¿verdad? Realizar algunos milagros, sanar a algunas personas sí lo pudo hacer. ¿Okay? Y es que la incredulidad comunitaria nos limita como sociedad y nos impide romper las cadenas que nos atan como pueblo. ¿Okay? Miren lo interesante. De forma individual, allí en Nazaret Jesús obró. Él sanó a algunas personas, el pasaje lo dice, a algunas personas Él las sanó. O sea, desde la perspectiva individual, Él pudo realizar la obra que Él quería hacer en aquel lugar, a todo el que le abrió el corazón y que aceptó ese mensaje de forma individual. Pero como pueblo, como ciudad, como comunidad, Él no pudo obrar. ¿Por qué? Porque en términos generales, ¿verdad? La inmensa mayoría de los que estaban en aquella comunidad no creían en Él. Y es importante porque muchas veces esa incredulidad que tenemos como sociedad, no como individuo, sino que tenemos como sociedad, muchas veces nos limita como sociedad, ¿verdad? Y ese impedimento hace a veces que sea imposible romper las cadenas, ¿verdad?, que nos atan como pueblo. Todo pueblo del mundo tiene cadenas que de una forma u otra le atan, por decisiones, por formas de ver la vida, por la forma como tratan a los demás seres humanos, los prejuicios que pueden haber, la discriminación que pueda haber, las diferencias sociales injustas o diferencias económicas injustas que haya entre unos y otros. Todas esas cosas nos atan como pueblo porque impiden que haya justicia en medio de ese pueblo, de esa comunidad. Así que, por lo tanto, la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, siempre es un mensaje de liberación, siempre es un mensaje de solidaridad con los pobres, con los oprimidos, con aquellos que son olvidados y marginados. El mensaje de Jesús siempre es un mensaje de solidaridad con estas personas. Así que cuando en una sociedad se le cierran los oídos y los ojos a la realidad de Jesús y de su evangelio, del reino que quiere establecer, pues obviamente es tierra fértil para que obviamente hayan las ataduras que puede haber en una sociedad, como es la corrupción, como es, ¿verdad?, el olvidar de nuestros ancianos, el olvidarnos de nuestra niñez y no darle las oportunidades necesarias para que crezcan, y sobre todo la oportunidad de poder relacionarse
con su Dios. ¿Okay? Así que es importante, ¿verdad? Que siempre vemos la incredulidad como desde una perspectiva individual, pero a veces es una incredulidad desde la perspectiva comunitaria, que es la que está hablando este pasaje. Vuelvo y repito, habían personas individuales que lograron alcanzar un milagro de Jesús allí en Nazaret, pero como comunidad no lo lograron, porque no se unieron como comunidad para buscar y acercarse a esa verdad que era Jesucristo. ¿Ok? Seguimos. Vamos a pasar en el mismo capítulo 6, ahora al versículo 6b, a la segunda parte del versículo 6 hasta el versículo 13. ¿Okay? Es cuando Jesús envía a los 12 discípulos, ¿verdad?, a otras aldeas a compartir el evangelio. ¿Okay? Dice Marcos 6, de la segunda parte del 6, del 6b al 13, dice: y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea, una vez que termina y en Nazaret dice, después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Le dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. ¿Ok? Ya esta es la parte cuando ya los discípulos comienzan a hacer, ¿verdad?, una función más activa, más allá que caminar con Jesús, comienzan a realizar. Vamos a ver parte por parte lo que dice en este pasaje, esta parte del capítulo 6, ¿verdad?, que cuando él envía a los 12. Lo primero es que cuando sale de Nazaret, Jesús se dedicó a recorrer varias aldeas, ¿verdad? Posiblemente, no se indica, pero posiblemente cuando dice varias aldeas, se refería a aldeas de la misma región de Galilea. Capernaum, Magdala, que era la ciudad donde era María Magdalena, Betsaida, estas ciudades que quizás estaban en esta zona, Caná, no sé, varias ciudades o aldeas de esa región, Jesús comenzó a visitarlas, obviamente junto a sus discípulos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de esto? Lo importante es que Jesús viene de un rechazo. Recuerden que Jesús acababa de ser rechazado por los suyos, del lugar del pueblo donde él había crecido y se había desarrollado. Así que él venía del rechazo y saliendo de ese rechazo, él comenzó enseguida, ¿verdad?, a visitar otros pueblos, otras aldeas de esa región para poder llevar el mensaje del reino. Esto es importante porque el rechazo no aminoró, o sea, no redujo el interés, no obstaculizó el trabajo que Jesús quería realizar en su ministerio. Y eso es importante para nosotros porque nosotros siempre, en nuestra vida como creyentes, como discípulos, siempre vamos de una forma u otra, vamos a ser marginados, muchas veces vamos a ser rechazados, muchas veces a causa de lo que creemos o de simplemente seguir a Jesús, de decir que somos cristianos. Muchas veces vamos a ser rechazados, pero no, al igual que Jesús, no podemos permitir que ese rechazo nos detenga, nos impida, ¿verdad?, realizar la tarea para la cual Dios nos ha llamado. Eso es muy, muy importante. No lo hizo Jesús y Jesús no espera que nos suceda a nosotros. Sí, siempre el rechazo nos puede afectar, siempre el rechazo de alguna forma puede impactar nuestra mente, nuestro corazón y en ocasiones hasta quizás que nos detengamos momentáneamente, pero de acuerdo a lo que Jesús hizo, que es nuestro modelo, una vez concluye el rechazo hay que sacudirse y seguir adelante, no detenerse, no dejar de realizar la labor para la cual Él nos ha llamado, hay que seguir adelante, ¿ok? Lo segundo es que una vez que Él comienza a visitar estas aldeas, ¿verdad?, de la región junto con sus discípulos, llega el momento que Él toma una decisión, ¿verdad?, reúne a los 12 y los envía, ¿verdad?, a seguir predicando el evangelio del reino de Dios. Los envía, pero lo importante es que los envía de dos en dos, ¿ok? No los envía solos.
sino de dos en dos. Mira, la diferencia entre comunidad e individualismo es la cantidad. Una persona es un ser individual. De dos personas en adelante ya comienza a formarse una comunidad. Grande, pequeña, incipiente, comenzando, pero ya de dos en adelante comienza a formar una comunidad. ¿Ok? Y eso es importante porque tenemos que entender que el trabajo del reino de Dios es uno de comunidad. ¿Ok? Es importante que entendamos que aunque nosotros sí, de forma individual, tenemos que compartir cada vez que tengamos la oportunidad el mensaje del reino de Dios, la realidad de Cristo como Señor y Salvador, si bien es cierto que cada vez que tengamos la oportunidad como individuos de hacerlo, debemos hacerlo, es importante entender que la estrategia de realizar ese compartir ese mensaje del reino es una estrategia comunitaria. Pertenecemos a un cuerpo, usted no está por su cuenta, ni yo tampoco, pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que según la Biblia nos dice, es la iglesia. Así que por lo tanto es importante que entendamos que tenemos que trabajar en comunidad. ¿En qué comunidad? En la comunidad de la iglesia. Es que nos organizamos, es que nos acompañamos, es que vamos a llevar ese mensaje de esperanza. Es el mismo que, de la misma forma que llevamos el mensaje de esperanza, también ese cuerpo tiene la estrategia para darle seguimiento a aquellos o aquellas, ¿verdad?, que han recibido esa palabra. Los creyentes somos un ente comunitario y es importante entenderlo para poder de una forma u otra llevar ese mensaje de reino. Déjeme verificar por aquí algunos comentarios. Milta nos dice, sí, nos fijamos, Jesús los envió de dos en dos, no los envió solos, correcto. Claro, hay un motivo también de seguridad para que pudiesen estar seguros, ¿verdad?, y acompañarse. Todo eso es cierto, pero lo fundamental es que los envió como comunidad. ¿Okay? No menospreciemos lo que es la comunidad de fe. A veces pensamos que yo puedo estar en mi casa por mi cuenta, leyendo la Biblia, orando por mi cuenta y que todo está bien. Usted se podrá sentir cómodo, ¿verdad? Yo no quiero que usted sienta que yo le critico por esto, pero si tengo que decirle la realidad de lo que dice la palabra del Señor, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que nos unió como iglesia, ¿verdad?, como cuerpo, y de hecho fue más específico, nos ordenó congregarnos. Así que por lo tanto, ¿verdad?, Jesús no está improvisando en su palabra. Hay una razón, hay un motivo, ¿verdad?, en ese vivir en comunidad. Claro, yo sé que una comunidad de fe es una comunidad compuesta por seres humanos con una misma fe, una fe en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿ok? Pero sigue siendo una comunidad de seres humanos imperfectos que cometen errores, que a veces lastiman, que a veces hieren, ¿ok? Y es importante todo eso reconocerlo porque también hay que trabajar con esas cosas. Hay que buscar la forma, ¿verdad?, de ir creciendo, madurando, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, como discípulos de Jesús. Es importante que vayamos madurando y creciendo de tal manera que aprendamos a poder convivir en comunidad sin herir a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Eso es importante. Pero dicho todo esto, también es importante recordar que aunque la iglesia siga siendo imperfecta y aunque lo ideal es que estas cosas, ¿verdad?, de herirse los unos a los otros no acontezcan, lo importante con todo esto es que en el mundo que vivimos es un mundo imperfecto. Y aunque la iglesia se supone que vaya en un crecimiento constante, sus miembros vayan creciendo en madurez constantemente, siempre va a estar el factor humano, siempre va a haber la equivocación, la falta, el error, quizás la palabra inadecuada en el momento inadecuado, que puede herir a una persona. Así que reconociendo ambas cosas que acabo de explicar, es importante entender que a pesar de ambas cosas, el mensaje final de Jesús es que Él nos ha hecho para vivir en comunidad como iglesia. ¿Okay? Claro, nos hizo también para vivir en comunidad como sociedad, más allá de la iglesia. Pero desde la perspectiva de la iglesia esto se acentúa mucho más. Hemos sido creados para vivir en comunidad de fe, para apoyarnos los unos a los otros. De hecho, es interesante que cuando Jehová llama a su pueblo, aunque sí llama a unos caudillos para que los dirijan, pero cuando Él llama a su pueblo, y un pueblo es una comunidad, es un grupo, ¿verdad?, de cientos, de miles,
entiéndase el número que usted entienda necesario, pero es un grupo de personas. Y él llama a un pueblo, a un grupo de personas, ¿ok? Para hacer ese pueblo escogido. Y obviamente usted sabe, dentro de lo que es la historia del pueblo de Israel, todos los errores cometidos en el camino, donde se hirieron los unos con los otros, incluyendo cómo también ofendieron al mismo Dios en más de una ocasión. Y vuelvo y repito, y cómo se dividieron como pueblo, al fin, que hasta el mismo reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur en un momento dado. Usted conoce en ese aspecto la historia bíblica y sabe que eso siempre va a estar pasando y que eso siempre va a estar ahí presente. Pero eso, toda esa realidad que es dolorosa y que es difícil, no excusa para que no vivamos en comunidad, para poder acompañarnos los unos a los otros. Y cuando quizás nos equivocamos y cometemos errores, también es importante que los reconozcamos, ¿verdad? Para poder vivir y ser una vida en comunidad efectiva, ¿verdad? Y sana. Ismael nos comenta, déjenme poner por aquí, Ismael nos comenta, la comunidad complementa unos con otros. Eso es así, Ismael. Nos complementamos, porque ninguno somos perfectos, pero entre tu imperfección y mi imperfección podemos acercarnos, ¿verdad?, a la perfección que Dios nos está pidiendo. Porque donde yo me equivoco, tú me señalas. Y donde tú te equivocas, yo te señalo. Y donde yo me caigo, tú me levantas. Y donde tú te caes, yo me levanto. Y en ese caminar juntos vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos madurando y nos vamos acercando. Es una quimera. Jamás vamos a ser perfectos. Somos seres humanos. Pero sí, cada vez tenemos que acercarnos más a esa perfección. Poco a poco, quizás durante toda la vida, y de hecho va a ser toda la vida, ¿verdad? El proceso, ¿verdad?, de santificación, el proceso de perfección, el proceso de toda la vida, donde cada vez tratamos de parecernos más a Cristo, ¿ok? Así que muy importante esto, ¿ok? Nataña nos saluda, dice, a ver, tengo cambio de hora en la Florida. Dios te bendiga, Nataña, que claro que sí, ya las horas están cambiando, acuérdate que está cambiando el tiempo ya para Navidad, así que todo eso va cambiando, pero llegaste acá al estudio, que es lo importante. Gracias por compartir con nosotros en esta hora. Déjeme un comentario que puso por aquí Milta, no lo vi ahorita. Por aquí. Es importante no ir solo. En nuestra iglesia alguien fue a visitar solo y tuvo una experiencia muy negativa. Desde ahí el pastor nos indicó que nunca seamos solos a visitar. Muy importante. Además, ¿verdad? También hay que conocer la sociedad en la cual vivimos nosotros, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí está hablando dentro de una comunidad cultural totalmente diferente a la nuestra. Pero si trasladamos esto que hace Jesús a nuestra realidad cultural y contextual del Puerto Rico en el que usted y yo vivimos, tenemos que entender que es importante también caminar unidos en grupo, porque hay unos aspectos legales. Usted llega al frente de una casa, tiene una conversación con alguien, pasa algo, la persona se cae, la persona le da con acusarle de que usted hizo algo. No es lo mismo cuando es la palabra de uno contra otro, cuando usted hablan más de dos personas, por lo menos dos personas, ¿verdad? Y hay por lo menos, ¿verdad?, ambas versiones, una sostiene a la otra. Así que hay muchos aspectos. El aspecto también no solamente legal, el aspecto de cuidado a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad muy violenta. Puerto Rico es una sociedad muy violenta donde suceden tantos crímenes, tantas situaciones difíciles. Así que es importante también que nos cuidemos y nos acompañemos. No es lo mismo que usted ande solo, ¿verdad?, que usted ande acompañado. No digo, si anda acompañado también lo pueden asaltar. Eso puede pasar. Pero obviamente el asaltante por lo general busca a la persona que esté sola porque es más fácil de dominar, es más fácil para controlar y para realizar, ¿verdad?, el hurto que quiere realizar. Así que, ¿verdad?, y eso por decir algunos ejemplos contextuales o culturales de donde vivimos. Es importante, ¿verdad?, entender que el llevar ese mensaje del reino es una acción comunitaria. Sí va a haber oportunidades individuales, usted se encontró con alguien en una oficina, eso es otra cosa, es algo, ¿verdad?, que se presenta en su vida y usted tiene que aprovechar la oportunidad para llevar el mensaje de esperanza y de salvación. Pero cuando estamos hablando de lo que ya se planifica, de lo que ya usted se prepara para de alguna forma impactar a una o varias personas, ¿verdad? Es importante que entendamos dentro de esa preparación comprender que deben siempre las personas ir acompañadas, no solas, ¿ok? Así que gracias, Milta, muy importante, ¿ok? ¿Okay? Tu hermana Gloria dice que hay 33. ¿Viste, Gloria? Llegamos a los 33. Dios te bendiga, ¿ok? Ya llegamos a los 33, ¿ok? Vimos por aquí, además, ¿verdad?, de enviarlo de dos en dos, algo importante que dice también el pasaje es que les otorga poder.
El pasaje dice que cuando los envía de dos en dos, Él le otorga poder a esos discípulos. ¿Okay? Eso es importante cuando vemos que nosotros cuando salimos a predicar, lo que estamos haciendo es dándole continuidad al ministerio de Jesús. ¿Okay? Nosotros no estamos inventando un ministerio. Nosotros estamos dando continuidad al ministerio de Jesús. Y el ministerio de Jesús se realizó por el poder de Dios que había en él. Por lo tanto, si nosotros vamos a darle continuidad al ministerio de Jesús en nuestro tiempo, es importante entender que Jesús nos va a dar el poder para que sea una continuación de lo que Él ya comenzó a hacer durante su ministerio. ¿Okay? Y lo que Él comenzó a hacer fue basado en el poder de Dios. Así que no, si Él comenzó en esa línea, no puede enviarnos a nosotros desamparados de ese poder. El poder de Dios va con nosotros. Miren la importancia de que esos discípulos realizaron milagros y sanidades. Más que el aspecto del milagro, lo importante es que lo que nos está mostrando es que ellos iban respaldados por el poder de Dios. Al igual que Jesús, ellos iban con el mismo poder del mismo Espíritu Santo, ¿verdad? El cual, ¿verdad?, había ungido a Jesús. De esa misma manera, nosotros se supone que vayamos con ese mismo poder, ¿ok?, a alcanzar a las vidas. ¿Ok? Y lo importante es que también cuando Jesús envía a esos discípulos de dos en dos, los envía con muy poco. Si usted lee con calma, no vamos a leerlo completo de nuevo, pero si usted lee con calma cómo él envía a los discípulos, se va a dar cuenta que puede llevar un bastón, pero fue muy poco lo que ellos tenían que llevar. Eran prácticamente casi nada, muy poco, muy poco. ¿Okay? Eso es importante porque ellos iban dentro de un pueblo que tenía que sentir que ellos eran parte de ese pueblo. ¿Okay? Nosotros no podemos ir a llevar el evangelio desde un pedestal, ¿verdad? Yo no puedo ir a llevar el evangelio, ¿verdad?, a la Argentina y treparme en este único tarima gigantesca y muy alta y ver al pueblo hacia lo lejos, ¿verdad? Y yo quiero que usted entienda, no estoy criticando las campañas evangelísticas que se hacen en muchos países de Centro y Suramérica, ¿verdad?, que muchas veces van gente de Puerto Rico a participar. No es lo que estoy hablando, no es eso lo que estoy diciendo, no es el motivo de criticar eso. Lo que quiero decir es que esas campañas muchas veces son el complemento de una obra de gente que estuvo en contacto con ese pueblo, sumergido con ellos, compartiendo con ellos, supliéndole a ellos, acompañándoles a ellos. Y muchas veces cuando llegan estos grandes evangelísticas, a veces están recogiendo el fruto que mucha gente desde forma humilde, a veces con años de anticipación, fueron sembrando en el corazón de esas personas. Okay. Lo que significa esto es que yo, ¿verdad?, no puedo perder esa empatía con el pueblo. O sea, yo tengo que recordar que yo soy igual que ellos. La diferencia es que yo me encontré con Jesús y que obviamente entendí que Él era mi Señor y mi Salvador y que en Él yo encontré la paz, la esperanza y la salvación que yo tanto necesitaba. Pero fuera de todo eso, yo soy uno más del pueblo y la gente tiene que identificarse conmigo desde la perspectiva de decir, Él es igual que yo, ella es igual que yo. Si él o ella pudo tener ese encuentro con Dios y está predicando el Evangelio, yo puedo hacerlo también, porque a veces ponemos, ¿verdad?, a los evangelistas, a los pastores en un pedestal a veces tan alto que parecería, ¿verdad?, que son seres casi inalcanzables. Y a veces da trabajo que ese pueblo que está recibiendo el mensaje se puede identificar con aquel que lleva el mensaje, porque es tan diferente que es imposible identificarse. Así que es importante, ¿verdad?, no perder de perspectiva, que no podemos perder, ¿verdad?, esa sensibilidad, esa empatía con la gente. Y muchas veces para tener esa empatía y tener esa sensibilidad, a veces cuando vamos a llevar el mensaje del Evangelio tenemos que tener mucho cuidado de dejar fuera de nosotros cosas que pueden ser una carga, un lastre, ¿verdad? Yo no puedo meterme en una comunidad extremadamente pobre donde quizás lo que hay son madres solteras que casi no tienen recursos, niños que a veces no pueden ir a la escuela porque no tienen los recursos, y irme allí con un Rolex en la muñeca, una camisa a piel caldán, unos zapatos de Floyd y presentarme allí a llevar el mensaje de salvación. No porque esa ropa sea mala,
Si el que la tenga, la tiene, ¿verdad? A mí me gusta tener buena ropa, no es eso. Pero tengo que ser empático con el lugar, con la gente a la cual yo le voy a predicar. Y tratar de establecer esa igualdad entre nosotros para que la persona pueda identificarse. ¿Ok? Así que de esa perspectiva, Jesús los enviaba de dos en dos a un pueblo que era pobre, que era humilde. Ellos tenían que ir en las mismas circunstancias, de la misma manera. ¿Ok? Wow, Gloria dice que hay 37 ya. Dios mío, Gloria, esto sigue subiendo, esto está bueno. Vamos a ver si vamos a ver si llegamos a 40 en un momento dado. Todo es posible. Mire, si usted nos está viendo, dele share ahí, compártalo. Hace un segundito, ¿verdad? Ahí. Y si nos está viendo por Facebook ahora mismo, dele share, dele compartir para que la gente que son sus amigos en Facebook se conecten. Ustedes me darle un botoncito en la pantalla abajo, donde está el chat, hay un botoncito que dice compartir, lo dice Chelo, usted le ese botoncito y eso automáticamente se comparte con toda la gente que es amiga suya en Facebook. Así que hagan un momentito, ¿verdad? Para que la gente se siga conectando. A ver si llegamos a los 40, todo es posible, vamos a ver. Está prohibido que se me desconecte nadie hasta ahora, vamos a ver. ¿Ok? Seguimos. Lo otro, hay en el pasaje también, cuando él los envía de dos en dos, hay una expresión muy interesante que él les dice que si las ciudades que no los reciban, que ellos se vayan y que simplemente se sacudan el polvo, ¿verdad? Se sacudan el polvo y sigan caminando, ¿ok? El sacudirse el polvo en esa comunidad, en esa cultura de la que estamos hablando, que habla Marcos, era símbolo de rechazo. Cuando yo me sacudí el polvo, yo simplemente estaba rechazando a esa gente, ¿ok? Así que lo que está diciendo Jesús, mire, esas personas que no quieren recibirles, ustedes los van a rechazar, pero no es porque ustedes los quieran rechazar. Es que realmente es la consecuencia de que ellos ya han rechazado el mensaje. O sea, no es que nosotros lo rechazamos como primera instancia. Nosotros tenemos que estar siempre en la disponibilidad de alcanzar al necesitado, de alcanzar al que no conoce a Jesús y de darle las oportunidades necesarias para que esa persona pueda tener un encuentro con Jesús. ¿Okay? Pero no podemos negar que si la decisión final de la persona es rechazar ese mensaje del reino, rechazar el mensaje de Jesús, pues inevitablemente si su elección es rechazar, pues automáticamente son rechazados, no porque Dios quiera rechazarlos, sino porque respeta la decisión de ellos de rechazar ese mensaje. Ustedes no quieren aceptar este mensaje, perfecto, esa es su libertad, no les obligamos, pero obviamente yo continúo con otro porque ya ustedes decidieron, ya ustedes rechazaron. Recuerden que cuando ellos se sacuden, la expresión de sacudirse el polvo de los pies es posterior a que ya el pueblo lo rechazó. El rechazo primero viene del pueblo al mensaje del evangelio, al mensaje del reino. El rechazo viene primero del pueblo y obviamente como consecuencia, ¿verdad? Se pasa entonces a otra ciudad que sí quiera recibir el mensaje, como sinónimo de que estamos rechazándolos, pero no porque queremos rechazarles, sino porque respetamos la decisión de esas personas de rechazar el mensaje de Dios. ¿Okay? Muy importante eso. Nuestra hermana Mirna nos comenta algo por aquí interesante. Vamos a ver, nuestra hermana Mirna Sánchez nos dice: hoy salimos Agnes y yo a visitar la comunidad de Venus Garden y tuvimos unas experiencias muy edificantes en relación a cómo nos recibieron y atentos al mensaje de salvación. Gloria a Dios, Mirna, qué bueno, me alegra en gran manera, ¿verdad? Que haya tenido esa experiencia maravillosa y esperamos, ¿verdad?, que la puedan compartir con nosotros próximamente. Qué bueno. Nos va por ahí Elsie González, dice: bendiciones iglesia y bendiciones pastor. Claro que sí, Elsie, Dios te bendiga, gracias por estar conectada con nosotros. Y por ahí está Reinin Lini, muy bien, esa es nuestra hermana que se conecta desde Colombia. Estuve mandándole un mensaje en estos días, ¿verdad? Porque se conectó con nosotros, nos escribió a nuestro Facebook y me indicaron, ¿verdad? Que quería que se le enviara el enlace a través de WhatsApp, ¿verdad? Para que pudiera conectarse y se le enviamos, estuvimos escribiéndole y dándole las gracias por conectarse con nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Que está con nosotros conectada en esta hora, nos alegra en gran manera. Así que gracias, ¿verdad, Reinen, por estar conectada con nosotros desde allá, desde la bella Colombia, ¿ok? Mucha gente con nosotros de Colombia, ¿verdad? Se encuentran de muchos lugares, pero siempre de Colombia hay una buena cantidad de personas. Así que me comentó que tenía pensado en un momento dado venir a Puerto Rico. Esperamos que en algún momento nos visites y puedas visitarnos en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Así que bendiciones y gracias nuevamente por estar con nosotros en esta noche. Ella nos comenta: hacemos como ellos, como decía el apóstol Pablo. Eso es así, eso estamos muy de acuerdo contigo, claro que sí. ¿Ok? Seguimos. ¿Ok?
Vamos por aquí, ya nos quedan unos cuantos minutos. Bueno, déjame ver, nos quedan 5 minutos. Yo creo que me da para cubrir la parte de la muerte de Juan el Bautista. No es tan extensa. Déjeme pensarlo bien, no quiero hacerlo con prisa. Vamos a cogerlo, yo creo que con 5 o 6 minutitos me da para cubrir esta parte. No vamos a cubrir el capítulo 6 completo, pero me da tiempo para cubrir esta parte de la muerte de Juan el Bautista, que es Marcos 6, del 14 al 29. ¿Okay? Vamos a leerlo rápidamente. ¿Okay? Marcos 6, del 14 en adelante, dice: el rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían: es Elías. Incluso otros afirmaban: es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Seguimos en el versículo 21. Finalmente Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, en algunas versiones dice Salomé, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te lo daré. Incluso juró: te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué debo pedir? Su madre le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey: quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Mire, déjeme explicarle esto de los Herodes. Esto lo cubrimos en unos estudios pasados, pero siempre es importante para entenderlo, porque siempre que hablamos de los Herodes se presta mucho a confusión, ¿ok? Mire, recuerden, el Herodes original es Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande es el Herodes que reinaba en Jerusalén y en toda esa región, desde allá, desde Filipo hasta Idumea abajo. Ese Herodes el Grande que reinaba fue el que mandó a matar a todos los niñitos cuando Jesús nació. ¿Usted se acuerda? ¿Ok? Ese era Herodes el Grande, el original. ¿Ok? Pero ese Herodes murió. Eso lo vemos en los evangelios de Mateo y Marcos, de Mateo y Lucas, cuando se habla del nacimiento de Jesús, que una vez que Herodes muere, Jesús puede regresar de Egipto, ¿verdad? Pero aún así decide regresar a Nazaret, ¿verdad? Porque tiene miedo, ¿verdad? De que su hijo que está en el poder pueda matarlo. Ese es el Herodes el Grande, el original. Pero ese Herodes el Grande, que fue el de la matanza de los niños, ese Herodes el Grande tuvo varios hijos. ¿Okay? Herodes el Grande tuvo a Herodes Arquelao. Herodes Arquelao es el que se quedó en Jerusalén reinando y en la zona de Judea reinando cuando muere su padre. Entiéndase en esta zona. Déjenme marcarlo porque es más fácil. Déjenme marcar por aquí. Ok. Mire. Herodes el Grande dominaba todo esto. Todo eso. Ok. Pero cuando Herodes el Grande muere,
Herodes Arquelau, que es su hijo, se quedó a cargo de todo esto. Lo que está en azul. De todo eso. ¿Ok? Posteriormente, Herodes Arquelau es depuesto. La misma Roma lo saca como monarca. Y ahí que pone entonces a un romano directamente, ¿verdad? Que posteriormente llega Pilato y todo esto. Pero esa zona de Judea se queda sola. No, ya no hay un rey directamente como era Herodes. ¿Ok? Otro hijo que tuvo Herodes fue Herodes Filipo. Que ese reinó esta zona de Filipo. ¿Okay? Ese fue el otro Herodes. Y entonces el tercer Herodes, que es Herodes Antipas, que es el que está hablando este pasaje, ese Herodes, vamos a poner otro color, violeta, reinaba en lo que es Galilea, eso que está ahí en violeta, y reinaba en esta zona que es Perea. Reinaba aquí, en esas partes. ¿Ok? Ese Herodes, obviamente, viajaba constantemente a Jerusalén. Y es el que está, ese Herodes Antipas, el que está en Jerusalén cuando a Jesús lo arrestan y lo mandan donde Herodes para ser enjuiciado, ¿verdad? Porque Pilato quiere zafarse y lo quiere, es donde ese mismo Herodes, que en ese momento se encontraba, no es que vivía allí, encontraba en Jerusalén, en un palacio que tenía en Jerusalén. Pero realmente donde reinaba es lo que está marcado en violeta. En el área de Galilea, que es el que está arriba en violeta, y en el área de Perea, que es el que está abajo. Ahí es que reinaba, ¿ok? Ahora, el hermano de ese Herodes, que es Herodes Filipo, reinaba en la zona de Filipo, que es la que está en verde en su mapa ahora mismo. Esa zona que yo circulo en verde, ahí es que reinaba Herodes Filipo. Y ese Herodes Filipo tenía una esposa, y Herodes Antipas, que es el que está hablando el pasaje, cogió a esa esposa que de su hermano y se casó con ella. ¿Ok? Estamos ubicados, ¿verdad? Más o menos, ese revuelo. Vamos a regresar entonces al original y seguimos. ¿Ok? Vamos a explicar con calma esto, ¿verdad? Porque en el pasaje habla de algunas cosas sobre que Herodes, no Herodes no, sino sobre la cuestión de que creían que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado. ¿Okay? En el judaísmo, oficialmente, no se cree en la reencarnación, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que se pensaba que Herodes pensaba que Jesús era la reencarnación, ¿verdad? Que había vuelto a la vida de Elías y hasta de otros profetas, ¿verdad? Los judíos realmente no creían en la reencarnación, ¿ok? Pero había una disciplina dentro de la comunidad judía, una escuela, ¿verdad? De pensamiento que se llamaba el Cábala. Y dentro de esa filosofía, esa escuela de pensamiento, había una creencia, sí, en parte, en lo que podía ser la reencarnación. No directamente como lo que creemos ahora mismo, pero sí en parte como la reencarnación. Era más bien algo, ¿verdad?, que aunque era una línea de pensamiento, se había metido en el pueblo desde un aspecto más cultural, que alguna gente, aunque sabía que no era creencia judía, como que creían un poquito en eso. Por eso que se hace referencia a que Jesús era la reencarnación, en otras palabras, ¿verdad?, de Juan el Bautista. ¿Okay? Ahora, la relación que las personas hacían entre Jesús y Juan el Bautista, ¿verdad?, estaba relacionada con los milagros, ¿verdad? Juan realizó milagros y Jesús realizó milagros. ¿Okay? Pero aún más, lo que más identificaban la gente a Juan con Jesús era la solidaridad, ¿verdad?, que ambos tenían con los pobres, con los oprimidos, con los marginados y con la sociedad en general. ¿Okay? Por lo tanto, por eso es que hacen esa sociedad y a Juan haber muerto y Jesús seguir por la misma línea, que no es extrañarse, ¿verdad? Porque la misma palabra lo dice, Juan era simplemente el que estaba preparando el camino para Jesús, así que tenían que ir por la misma línea. No es de extrañarse que fueran por la misma línea, ni que Jesús siguiera en cierta medida por esa misma línea. ¿Okay? Así que la gente asociaba esa solidaridad que tenían ambos de tal manera que podían pensar que uno, ¿verdad?, estaba prácticamente unido al otro en ese aspecto. ¿Okay? Otra cosa que asociaban mucho era esa relación que había, ¿verdad?, entre la gente, ¿verdad?, que tanto Juan como Jesús denunciaban los abusos de los líderes religiosos y de los líderes políticos. Ambos lo hacían. De hecho, eso le costó la vida a Juan el Bautista. ¿Okay? Así que es importante entender eso para entender la relación que había entre ambos. Ahora, ¿qué es lo que había pasado con Juan realmente? Mira, lo primero es que Herodes Antipas, que era el que expliqué ahorita, ¿verdad?, que es el que está hablando de este pasaje,
que es el que estaba reinando en Galilea y en Perea, que ya les enseñé en el mapa dónde quedaba, respetaba realmente a Juan. A veces pensamos que Herodes odiaba a Juan y no quería saber de él. No, el pasaje nos dice directamente que Herodes Antipas, que es el que estamos hablando ahora, de este Herodes, respetaba a Juan e incluso lo protegía porque lo consideraba bueno y santo. O sea, Herodes tenía un buen concepto de Juan. Lo que pasa es que obviamente el hombre estaba tirándole duro y tenía que defenderse. ¿Okay? Claro, no tenía razón, pero pues trataba de defenderse. Y aunque se inquietaba, de hecho, se inquietaba muchas veces Herodes cuando escuchaba a Juan hablar, porque él se sentaba, él le gustaba, dice el pasaje que le gustaba escucharlo, pero se inquietaba porque las palabras de Juan eran fuertes. Así que la relación de Herodes con este Juan no era una relación de que lo veía como un enemigo, había un respeto, e incluso lo escuchaba, ¿ok? Ahora, este Herodes Antipas, como expliqué hace un momento, se había casado con Herodías, ¿verdad? Que en otras versiones de la Biblia se le llama Salomé. Que se había casado, perdón, se había casado con Herodías, que es la mamá de Salomé. Y esta mujer, Herodías, era esposa de su hermano. Así que Juan lo que hacía era denunciar que lo que Herodes Antipas había hecho estaba mal, se había casado con la esposa de su hermano. ¿Qué pasa? La consecuencia de esa crítica que le está haciendo Juan el Bautista a Herodes, lo que lo lleva es que Herodías, ¿verdad? La esposa de este Herodes, le coge, ¿verdad? Mala voluntad a Juan, al punto que quiere verlo muerto, ¿verdad? Porque obviamente al decirle eso a Herodes le está hablando ella también, que es la que está casada con él. Así que, pero ella quería que lo mataran, quería salir de él, pero no buscaba la forma de hacerlo. ¿Por qué no buscaba la forma de hacerlo? Porque Herodes respetaba a Juan. Como dice el mismo pasaje, lo respetaba, le gustaba escucharlo, ¿verdad? Le chocaba lo que le decía, pero le gustaba escucharlo. Así que Herodías no encontraba la forma de que su esposo, Herodes Antipas, matara a este hombre. Pero la hija, en algunas versiones dice que es la hija de Herodías, en otras versiones dice que es la hija de Herodes, Herodes Antipas, o sea, se entiende que es la hija de ambos. Esta joven comienza a bailar para su padre, Herodes, y los invitados que están en ese banquete, en esa fiesta, de una manera obviamente muy sensual, de una manera, ¿verdad?, muy insinuante, de tal manera que provocó que Herodes, su padre, mire qué cosa, su padre, ¿verdad?, le ofrecía lo que ella quisiera, ¿verdad? Y en ese momento la hija de Herodías, que en algunas versiones le llaman Herodías también a su hija, en otra versión le llaman Salomé, habla con su madre, con Herodías, y la madre dice, mira, pide la cabeza de Juan. Y ella va donde Juan, le pide la cabeza y Juan no le queda otro remedio porque ya había hecho un compromiso con ella y manda a matar a Juan, ¿ok? Herodes se arrepintió, ¿verdad?, de haberle ofrecido eso a la hija, pero ya lo había hecho. Somos esclavos de lo que decimos muchas veces. Después nos arrepentimos, pero a veces ya somos esclavos de lo que dijimos, porque ya salió de nuestra boca. Usted es dueño de lo que dice antes de que salga por estos labios. Después que sale de estos labios ya usted no es dueño, ya usted envió eso. Por eso hay que pensar lo que uno va a hablar muchas veces. Y hay veces que las emociones, la molestia hacen que las palabras salgan automáticamente. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con ese descontrol entre nuestras emociones, nuestros pensamientos y lo que sale de nuestros labios. Mucho cuidado, ¿ok? Bueno, hasta aquí llegamos, son las 9:08, yo creo que ya debemos ir parando, entonces me envolví un poquito, pero ya, en 9 minutos ya, en la próxima clase seguiremos, ¿verdad? En el próximo estudio con la parte donde de Marcos 6, 30 al 44, que es donde Jesús alimenta a los 5,000. Déjeme salir de esta parte seguidita, ¿verdad? Para regresar nuevamente a la cámara. Vamos por aquí. Eso es. Y venimos por acá. Eso es. Así que nada, ya vamos a estar terminando este estudio bíblico. Gracias a todos, ¿verdad?, por estar conectados. Bendiciones a Yanni Hernández, que está por ahí. Dios te bendiga. Gracias también por conectarte, Yanni, y estar con nosotros en esta hora. Así que nada, nos vemos hasta muy prontito y muchas bendiciones para todos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Señor.
por siempre.